Elías. Elías fue un profeta de Dios que vivió en el siglo 9 años antes de Cristo. No fue un profeta de un gran discurso ni de una gran oratoria, pero fue un profeta de una profunda convicción, cuyo mensaje predicó continuamente: vive Jehová el Señor. El contexto histórico que le tocó vivir al profeta fue en los días que Ahab fue rey de Israel y se había casado con una princesa fenicia llamada Jezabel. Jezabel era una mujer de un carácter dominante que introdujo el culto a Baal. Baal era un dios pagano cuya creencia se pensaba que él era el dios de la fertilidad, el dios de la lluvia, el dios del clima, el dios atmosférico. Pero acompañaba a toda esta creencia actos sexuales aberrantes y también sacrificio de niños. Y vamos a leer la Biblia en el libro de Reyes, capítulo 16, verso 29. Comenzó a reinar Ahab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria. Y Ahab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todo lo que reinaron antes que él. Y le fue poca cosa andar en los caminos de su padre Jeroboam. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. Este rey Acab fue un rey que fue un gran político, un gran militar, y trajo prosperidad económica, también progreso en la agricultura en la tierra de Israel. Pero se casó mal. Se casó con una mujer pagana que introdujo el culto a Baal y fue arrastrado por esta creencia, y dice la Biblia, sirvió a Baal y le adoró, cuando el pueblo de Israel estaba prohibido adorar a otro Dios que no sea Yahvé ni servirle. Bien, y entonces tenemos que Elías, en este contexto de paganismo y de todo este sincretismo, esta mezcla de creencias, es un momento crítico de Israel y aparece el profeta. Primera de Reyes, capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Ahab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Acá se presenta este hombre de una manera abrupta, de una manera inesperada, sin protocolo y sin permiso, delante del rey Acab, diciendo: vive Jehová el Señor. Este va a ser todo el lema de la predicación de Elías Tisbita. El Dios a quien yo sirvo vive, el Dios de Israel. Elías era oriundo de Tisbe, de los moradores de Galad, que se encontraban del otro lado del Jordán, que era un clima un poco inhóspito, agreste, y este también podemos ver que era así su carácter, un poco tosco, un poco rudimentario, pero Elías es el hombre de Dios, y cuya palabra que habla de parte de Dios se cumple. Elías es el hombre que Dios usó y que va a decirle: vive Jehová, Dios de Israel, a quien sirvo, que no iba a haber lluvia ni rocío en esos 3 años. Vivimos en una sociedad muy parecida a la que vivió el profeta Elías. Vivimos en una sociedad en que la gente se comporta como si Dios no existiera. En muchos países ya no hay lugar para Dios, se lo ha sacado de los establecimientos públicos, de las escuelas, de los hospitales, pero sí hay lugar para otros tipos de prácticas. También hay lugar para el deporte, para la música, para el arte, pero no hay lugar para Dios. Por eso decimos que es parecido lo que le tocó vivir a Elías. Elías se presenta sin preámbulos y dice esta palabra, nuevamente repetimos: vive Jehová, Dios de Israel, a quien yo sirvo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías aparece como ese carácter temperamental, un hombre enérgico, tempestuoso, dice esa palabra, tira la bomba y se va. Podemos imaginar al rey y a la reina diciendo: ¿y de dónde salió? Y vamos a leer
dice, vino palabra de Jehová diciéndote a Elías, apártate de aquí y ve al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está al frente al Jordán. Ahora está comenzando las sequías. Y Dios le dice al profeta que se esconda en el arroyo de Querib, un lugar donde había abundante agua, y que Dios iba a mandar unos cuervos que le traigan pan y carne a la mañana y pan y carne a la noche. Llegamos al versículo 7, dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. El hambre comenzó a apretar, la sequía, no había pasto para los ganados, no había cosecha y ya comienza a sentirse el hambre. Elías ya se ha convertido en el enemigo número 1 del rey Ahab. Pero Elías es un hombre de fe. Elías es un hombre que cree la palabra de Dios. Y Elías no se mueve del arroyo hasta que viene por tercera vez la palabra de Jehová, le dice así. Luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía, levántate, vete a Sarepta y lleva a cabo tu misión y vive allí. Yo he ordenado a una viuda que te sustente en estos años. Y Elías nuevamente, el profeta peregrino, el profeta que va llevando el mensaje a una nación dormida, a una nación pagana y sincretista como se estaba haciendo la nación de Israel. Este era el mensaje: vive Jehová, vive el Señor. Y camina unos 150 kilómetros a una nación extranjera, a Sidón, a Sarepta, por mandato de Dios. Nosotros vivimos hoy en una sociedad muy parecida a la de Elías, una sociedad sincretista. La palabra sincretismo es que mezcla las cosas, que fusiona las cosas. Hoy uno puede ser budista, mañana hinduista, pasado cristiano. Hoy podemos prender un saumerio a las 9 de la noche, mañana poner una estatua de Buda y después poner una estampa de algún santo. Pero el mensaje de Elías es el mensaje singular: vive Jehová el Señor, a quien yo sirvo. Que nos ayude el Señor a tener la fe de Elías y no caer en el sincretismo de la religión.